Ya. Ahí empezó a grabar. Bueno, bárbaro. Bueno, muy buenas tardes. Como grupo y en función de la propuesta de la cátedra, hemos seleccionado como disparador para este coloquio el artículo presentado en el diario acerca de la situación en Santa Fe y en una escuela que tomó el modelo educativo de Finlandia para implementarlo con sus estudiantes. Entendemos que el recorrido que vamos a realizar se basa en la construcción de lo común y en el cuidado de la vida, partiendo de la premisa y de la pregunta si es necesario reinventar el aula. Bueno, como primera punta, digamos, nosotros consideramos que sí, es necesario reinventar el aula. Lo primero que pensamos, teniendo en cuenta lo que nos dice Foucault, en relación a la verdad y al conocimiento, que son construcciones, que no están dadas, sino que son construcciones. Sabemos que la escuela también es una construcción y que responde a los intereses del poder hegemónico. Por eso la idea también es que al reinventar el aula podamos perseguir como intención otro tipo de sujeto. Claro, tengamos en cuenta que las sociedades modernas tuvieron como objetivo justamente a la escuela como aquella que unificaba, que uniformaba, que homogeneizaba a los sujetos, ¿no es cierto? Haciéndolos, digamos, partícipes de una cultura común, pero que tenía que ver con el poder hegemónico. Entonces, un proyecto y desde... de sociedad. Sí, Raúl. Sí. No, decía que, o sea, me da para pensar bueno, estamos hablando, ¿no?, del por qué, y planteamos desde el por qué, a mi entender, el tema de la exclusión, ¿no? Hay muchos chicos que se nota que quedan afuera, o vemos fallas, porque si no, no estaríamos hablando de la escuela, y más precisamente del aula, y notamos un conflicto o algo para ponernos a debatir. Y bueno, y el para qué hablamos desde lo que estuvimos planteando, ¿no?, con el equipo, en construcción de lo común. Y ahí tomamos desde Cornu. Y Cornu nos habla de que lo común es lo contrario a lo uniforme, ¿sí? Es lo abierto, es lo flexible, es algo que incluya a todos y todas. Y desde ahí yo creo que se puede construir y reinventar un aula que, por supuesto, como decimos antes, que nos incluya a todos. Pensamos en salir del lugar de la reproducción. Por eso tomábamos, por ejemplo, a Rancière cuando nos habla de la igualdad, o sea, lo que nosotros notamos, que nos parece interesante de la Escuela de Santa Fe, esto de que, por ejemplo, los alumnos puedan participar también de las reuniones con docentes, vemos como que los ponen en un lugar de igualdad, donde tanto directivos, docentes y alumnos, todos aprenden entre todos, y construyen justamente lo común en función de lo que el contexto necesita, de lo que su comunidad necesita. Sí. Claro, por eso creo trabajando que... Claro, sí, creo sí. que desde esas miradas que ustedes tienen, a la escuela justamente se le presenta un desafío renovado, ¿no?, que es hacerle lugar a estas nuevas formas de cultura, a estos nuevos lenguajes que se construyen en la sociedad y que la escuela por ahí no los tiene tan en cuenta. Que justamente en este proyecto de Santa Fe, podemos ver que los docentes, al ver el fracaso de sus alumnos, vieron la necesidad de sentarse a pensar, al igual que La Rosa, que hay discursos en educación que ya están gastados o que ya no tienen sentido, ¿no es cierto?, que no tienen nada nuevo que ofrecer. Entonces, y a que no partir de... las necesidades de su contexto. Exacto. Sí. Uh-huh. Y Exacto. volviendo a lo... Sí, Mica. Sí, que partiendo entonces justamente de por qué reinventar el aula, es porque entendemos entonces que en nuestra sociedad y en la actualidad estamos viviendo un momento de crisis, quizás generado por un contexto de constante incertidumbre y de cambio,
que quizás la Sí. escuela no está llegando a alcanzar con la misma velocidad a dar respuestas a estos alumnos que viven en una realidad diversa, porque estamos hablando de las infancias, de las adolescencias, y no de una mirada única, ¿no? Y no está atendiendo quizás a cada uno y a todos. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, reinventar el aula, pensar en este espacio de relaciones, ¿no? Más allá de lo que podamos entender el aula desde lo edilicio, que también ha construido sujetos a lo largo de la historia, Sí. desde la arquitectura del aula, pero también pensar en las relaciones, ¿no? Y el docente en qué posición se ubica. Nosotros entendemos que la posición es la de autoridad pedagógica. Pero no un autoritarismo, ¿verdad? O sea, Exactamente. una autoridad que se haga cargo, ¿sí? De transmitir un pasador de cultura, como hablábamos anteriormente, y en donde claramente le habilite también, ¿sí? A un otro. Exacto, es una Exacto. autoridad que transmite en la igualdad y que gobierna liberando, ¿no es cierto? Yo creo que en este caso que nosotros estamos analizando de esta escuela, estos docentes se pararon desde su responsabilidad como tales y pensaron de qué manera poder modificar ese fracaso escolar que ellos notaban en sus alumnos, ¿no? Y para eso... Me parece que la clave, sí, que me parece que la clave es pensar no el fracaso como una cualidad de los estudiantes, no, sino claro. la centralidad en la enseñanza. Bueno, ¿qué es lo que está fallando en la escuela para que los chicos deserten, para que una vez que finalizan la escuela no puedan No tener una continúen. continuidad en sus estudios, que quizás no tiene nada que ver con lo que estuvieron estudiando, Como, y esto tiene que claro. ver quizás con la orientación de la escuela secundaria. En el Exacto. caso este de Santa Fe, por ejemplo, hablan de que lo primero que se plantearon era que 1 de cada 10 chicos que se recibía, la escuela esta, el secundario, tenía orientación en administración de empresas, y 1 de cada 10 se dedicaba a administración de empresas. Entonces, yo creo que estas son cosas que hay que replantearse dentro de las escuelas. eh, ¿Para qué estamos preparando, no? Si estamos preparando a una persona, ¿para qué? Yo creo que hay que darle las herramientas para que pueda hacer lo que quiera con su vida, ¿sí? Desde la libertad y desde un Claro, nosotros. eso nos atrajo de la nota de Santa Fe, que nos parecía como que la idea estaba pensada no desde lo que por ahí la escuela necesita o piensa que tiene que enseñar, sino escuchando justamente los resultados de los estudios que ellos habían hecho en respuesta a lo que el contexto necesita y les puede brindar a los estudiantes. Por eso es interesante la forma de hacerlo a partir de la experiencia. Nosotros pensábamos en lo que decía Sí. Cornu, esto de poder alojar a la diversidad y de poder hacer experiencia entre todos, o sea, buscar o tener experiencias en común, esto de compartir, porque la experiencia se hace a partir, por ejemplo, de compartir lugares o espacios en común, y la escuela es primordial. Claro. Es el Yo hábitat creo por que, excelencia, ¿no? exacto, yo creo que estos docentes justamente se propusieron pensar, así como dice Nicolazo en Educar para el Relato, ¿no es cierto? Pensar en la transmisión desde, justamente, desde un relato, desde la narración, ¿no? Que permite justamente poder ligar, entramar saberes, poder pensar qué contenidos se van a transmitir y de qué manera y con qué autoridad, como decían ustedes hace un rato, ¿no es cierto? Y Sí, no, porque hablando del relato, porque el relato lo que hace es rompe esa distancia que hay con el alumno, exacto, ¿no? ahí En está. donde Ujú. pareciera ser como que el docente, si no se pone en una postura de yo me sé todo, y en De realidad en poder. el relato, claro, de poder, exactamente, en el relato está este juego que se da y en donde se involucra, me parece, también el docente, Claro. con el saber y con su Sí, saber y con el saber del chico. y Y justamente en la eso lectura de también, esta propuesta decía, ¿no? Que ellos sostuvieron espacios para que circule la palabra, le dieron lugar a las distintas voces, le dieron lugar a tomar ideas de todos y en base a eso construir un nuevo proyecto educativo. Sí, Sí, que no es casual quizás pensar que
la metodología de trabajo que utilizaron, que fue por proyectos, estaban basados en una idea de un nosotros, ¿no? De la comunidad, como Sí. partiendo de la necesidad de ellos, pero también de la participación en la toma de decisiones de aquellos que consideran significativo, tanto para los estudiantes como para los docentes. Exacto, de Muy toda la Por eso comunidad creemos, educativa, ¿no? sí, Me parece que acá se dio espacio a que toda la comunidad sea capaz de poner en palabras qué pensaban de este proyecto. Es decir, se habló acá poner en valor, digamos, distintos saberes, innovaciones, nuevas prácticas y dispositivos que a lo mejor, como venimos hablando, posibilitarían esta reinvención del aula, pero obviamente tenemos que tener en cuenta la preocupación de la escuela que tiene que ver con la transmisión de lo cultural. Entonces, por ahí no podemos decir y cerrar esta reinvención del aula como algo digamos, cerrado, para decirlo, valga Claro. la redundancia, como No, algo ¿no? por acabado. supuesto. Como algo Esto creo que acabado. es O si que, buscamos otro tipo de sujeto, perdón, que si buscamos no, otro tipo de sujeto que no sea reproductor, sino emancipado, y que pueda, digamos, verse a sí mismo y decidir sobre sus propios intereses, o sea, poder ver el contexto en el que está inmerso y entender su pasado, pero también, digamos, poder construir en función de sus propias necesidades, es necesario eso, que el sujeto no reproduzca, digamos, algo que le hayan transmitido, sino que pueda construir en función de las experiencias en común y tomar sus propias decisiones. Ahí está. Por Sí. ejemplo, sí, tender puentes en estos nuevos lenguajes y saberes que están circulando por fuera de la escuela y que la escuela debe apropiarse de ellos justamente para construir estos nuevos sujetos que demanda este siglo XXI que estamos transitando, ¿no? claro. Y aparte veo, si vamos a la parte del docente, y ya concluyendo, ¿no? Cuando leía la nota de Santa Fe me acordaba del docente que habla Rancière, ¿no? Este docente facilitador que acompaña, ¿no? No ese docente que muestra su autoridad. Eh, y a través de eso, sí, por supuesto, eh, crear mundos posibles. Así es. Bien, me gustaría, hablando del docente, tomar lo que habla Scliar, a modo de pregunta, ¿no? Entonces, ¿es necesario quizás pensar en una distinta formación docente? Tomo el Creo que sí. interrogante y creo que sí, que es necesario una flexibilidad propia del docente para entender que no hay saberes acabados, que la realidad que tenemos hoy no es quizás la del mañana, y que nuestros estudiantes lo que necesitan es tener herramientas para sortear cual sea la situación Sí. que se les presente. Me parece Sí. que esa debería ser quizás la función de la Herramientas escuela, ¿no? para vivir en comunidad, Para poder ser socialmente su realidad, juntos. Claro. porque Claro, que Y no pensar en educar para la vida como si la vida fuera algo que sucede por fuera de la Por fuera. escuela y luego de la escuela, sino educar en la vida, ¿no? Entender lo tal cual. Exactamente. significativo de cada estudiante y llevarlo a la escuela. Sí, por eso es Sí, y después, necesaria bueno, una actualización de esa dimensión pedagógica y curricular, ¿no? Para que el diálogo justamente sea más fluido entre esos saberes que circulan por dentro y por fuera de la escuela. Yo creo que eso es una de las cosas importantes a sí, tener en cuenta, porque como bien decía Freire, la verdadera educación es praxis entendida como la reflexión y acción de los sujetos que sí, para transformar el mundo, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es uno de los perfecto. grandes desafíos que se presentan a la escuela. Y prestarle atención a Latinoamérica, ¿no? Esta mirada eurocéntrica, ¿no? Que en muchos lados comulga, ¿no? Esto de hablar de el modelo finlandés, el modelo alemán, el modelo que sea, empezar a mirarnos nosotros y desde Latinoamérica, y acá sí voy a citar, quizás no está dentro del material de cátedra, pero a Cir Argumedo, cuando habla de una matriz de pensamiento propio. Y creo que en eso tenemos que Latinoamericano, trabajar ¿no? mucho Matriz de desde, pensamiento claro, latinoamericano, fundamental. movimiento latinoamericano, en y contexto. trabajar
Porque desde no ahí, es una misma ¿no? educación para todos, cuando todos vivimos realidades distintas, o en Exacto. cualquier parte del mundo, es una realidad diferente, o venimos de una historia diferente, pensar que lo mismo nos puede servir a todos no tiene sentido, por eso la educación o el espacio en común donde circule, digamos, la experiencia y se comparta, tiene que ser siempre en contexto, porque la necesidad de cada contexto es distinta. Sí, yo Por creo eso que, tomamos Bueno, como disparador ahí la estamos, situación de Santa Fe, exacto, no porque creemos que el modelo finlandés sea la respuesta a todos nuestros problemas, sino porque creemos que el pensar desde y para los estudiantes es quizás un camino posible. Bueno, exacto, con terminamos. los estudiantes, ¿no es cierto? Yo creo que también acá podemos decir que Ya seguimos... está. Ah, Ya fue, bueno, ya lo ya ofrecí. está, ya está. Ya está. Perfecto. Cortá, no sé, Espera, 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 para espera. mí salió genial. No